a través de unas becas para estudiantes, van a ser becas para estudiantes de posgrado, para hacer posgrado en Estados Unidos, creo que va a ser así el reglamento, con una beca durante el año 2021 y 2 becas desde el 2022 en adelante. Así que creo que lo vamos a celebrar con una sonrisa a su memoria y por supuesto con muchas ganas de aprender siempre cosas nuevas en honor a lo que él nos enseñó. Así que bueno, a mí me cuesta celebrarlo con una sonrisa, todavía se lo extraña mucho, pero bueno, quiero agradecer la compañía en el INDSA para esto. Bueno, gracias Natalia. Ahora sí, entonces arrancamos con el panel. Agradecer primero a los tres, tanto a la doctora Rates Muñoz Berrutia, que además para ella es un horario sumamente incómodo, porque tendría que estar yéndose a dormir en España, ¿no? Más o menos. Y al doctor Gustavo Meschino y al doctor Juan Pablo Grafiña, también muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. El panel le hemos puesto de la imaginación a la realidad, aplicaciones de inteligencia artificial en salud, justamente porque se habla mucho de la aplicación de la inteligencia artificial, pero también a veces hay cosas que no son exactamente ciertas, entonces convocamos a personas que trabajan a diario en eso para que nos pongan los pies sobre la tierra, que es lo que se puede hacer, que no, y conocer un poquito más de todo esto que además está muy en boga, ¿no? Así que bueno, la idea es que yo voy a hacerles algunas preguntas como disparadoras también, ellos van a ir contestando, alternando a quien se los pregunto, etcétera. Y ustedes vayan, mientras tanto, escribiendo en el chat las dudas, preguntas que quieran hacerles a ellos, ponen a quién, a Meschino, por ejemplo, a la doctora Muñoz Berrutia, y escriben la pregunta, y una vez que entremos en calor, vamos a cortar mis preguntas y vamos a entrar con las consultas de ustedes, que son por ahí las que más interesan. Así que bueno, vamos a comenzar. A ver, voy a comenzar con Gustavo. Vamos para aclarar un poco el panorama para aquellos que no conozcan tanto de todos los que están escuchando, si nos podías ayudar un poco con las diferencias entre qué es inteligencia artificial, qué es inteligencia computacional, machine learning, FUSI, etcétera, que a veces es una gran ensalada para algunos o se usan incorrectamente como si fueran lo mismo, cosas que no son lo mismo, ¿no? Sí, la verdad es que... Ahí se me acopla con tu micrófono, me parece, Virgi. Sí, me parece que va a ser... Sí, perfecto. En realidad no importa tanto comprender exactamente toda esta taxonomía, es decir, cómo se llaman todas las cosas, porque eso es muy dinámico en el tiempo, pero sí tenemos que saber en qué área de todo este panorama estamos trabajando, ¿no? De hecho, desde hace 20 años hasta ahora, si hiciéramos un conjunto que abarca otro conjunto, que abarca otro conjunto, esa definición ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Así que les voy a intentar transmitir lo que creo que a mí me ordena, pero podemos ver distintas cuestiones si investigan un poco más todos, ¿no? Si uno entra en IEEE, en la Computational Intelligence Society, ellos mismos dicen que esto es dinámico y que incluso dentro de la sociedad tuvieron que incorporar nuevos enfoques, ¿no? Yo diría que la inteligencia artificial evoca a todo lo que tiene que ver con querernos parecer de alguna manera al ser humano, digamos, ¿no? Intentar que una computadora vea como ve el ser humano, que una computadora parezca razonar como lo hace el ser humano, o que una computadora pueda deducir algo como lo hace el ser humano. Entonces, cualquier método que entre en esa definición sería inteligencia artificial. Pero es pretencioso. Nosotros sabemos que eso no ocurre, que parece que la computadora ve, pero en realidad no ve. Lo único que hace la computadora es correr algoritmos, ejecutar una cantidad de algoritmos que en su efecto parecen ser inteligentes. En realidad la inteligencia artificial es un concepto abstracto que en principio yo diría que no existe, no existe de ninguna manera. Lo que existe es el aprendizaje
de máquina, el aprendizaje computacional. Machine Learning tiene más sentido, es más concreto, digamos, que la inteligencia artificial. De alguna manera podríamos decir que el Machine Learning es la implementación bien concreta de la inteligencia artificial. Y dentro del Machine Learning, ahí ponemos todos los algoritmos que trabajen con información, digamos, datos en general. Sean los datos imágenes, señales, texto, una base de datos propiamente dicha. Ahí tenemos datos estructurados como en la base de datos y datos no estructurados como son los posts de Facebook, las opiniones que uno puede dar escrito en una encuesta, un conjunto de imágenes que tienen anotaciones, esos serían datos no estructurados. Bueno, el Machine Learning puede trabajar con datos, entonces es una inteligencia artificial aplicada. Dentro del Machine Learning tendríamos las corrientes más, que se mencionan más ahora, como es el Deep Learning, por ejemplo, que tiene una particularidad que lo hace más automático, que parece que es más inteligente todavía. En el Deep Learning le mostramos los datos a un algoritmo y el algoritmo aprende lo que nosotros le vamos enseñando. En esta imagen hay un patrón de una determinada patología. En esta imagen no hay ese patrón. En esta imagen hay una patología diferente. Y el algoritmo aprende solamente al presentarle el objeto y su conclusión. Imagen, resultado. O señal, resultado. O más delirante, ¿no? Este texto es de emoción positiva. Este texto es una emoción negativa. Este texto es de una persona enojada. Un texto. Ahí, eso es lo que hace que parezca inteligencia, pero en realidad son un conjunto de algoritmos. Y después tenemos los enfoques, que eso va aparte de esta clasificación de inteligencia artificial, machine learning, deep learning. La inteligencia computacional serían las herramientas que nos permiten concretamente llevar a cabo esto que queremos hacer con los datos. Dentro de la inteligencia computacional están los nombres que seguramente oímos en miles de lugares. Las redes neuronales, que ahora están de súper moda porque están andando muy bien en desafíos muy grandes. La lógica difusa, que nos permite utilizar no valores de verdad cierto o falso, sino valores de verdad en el medio de cierto y falso. Y los algoritmos genéticos, que imitan un poco cómo el ser humano llegó a ser ser humano partiendo de algo mucho más básico. Esa teoría darwiniana la imitamos en un algoritmo. Son siempre inspiraciones en algo biológico, en algo humano, pero en definitiva siempre caemos en un algoritmo computacional, por lo cual eso de inteligencia artificial, como dije al comienzo, es como demasiado pretencioso. Entonces, cualquier algoritmo que tomemos lo vamos a poder introducir en la inteligencia computacional como parte del Machine Learning. Los métodos estadísticos no corresponderían a ninguno de esos enfoques, entonces serían Machine Learning del punto de vista estadístico, y todo esto confluiría en la idea de inteligencia artificial. Es solo una opinión, una forma que tenemos de ver las cosas ordenadas, pero por supuesto, como decía, puede ser discutible y podemos encontrar alguna forma mejor. Para no expandirme más, creo que esa sería mi respuesta. El micrófono, actívate. Perdón. Doctora Muñoz Berrutia, por ahí usted nos podría ayudar con alguna relación de éxito de las que ustedes hace a diario para terminar de redondear lo que Gustavo nos contó. Por ejemplo, nosotros... Apaga el micrófono, Virginia, que de nuevo se hace eco. Sí, es que tiene muchísimo eco. A ver, nosotros estamos aplicando métodos de aprendizaje profundo en hacer segmentaciones de objetos. Lo hemos aplicado para hacer segmentaciones de exosomas, que son unas... son secreciones que producen las células, por lo que tienen un tamaño de nanómetros que encapsulan proteínas o ADN. Esos exosomas, esas vesículas, se pueden ver en imágenes de microscopía electrónica y tienen una forma con bastante textura, con lo que son apropiadas para hacer la detección utilizando
aprendizaje profundo. Ahora estoy trabajando en es un trabajo muy bonito para hacer detección de mitocondrias en imágenes también de microscopía electrónica. Y ahí hemos utilizado varias arquitecturas diferentes, intentando probar y encontrar arquitecturas que sean estables. Porque uno de los problemas que nos encontramos es que las arquitecturas, depende a veces de cómo las entrenes, dan resultados que pueden variar bastante. Entonces, uno de los intereses es encontrar maneras de entrenar los datos y encontrar arquitecturas que sean estables. Y también estamos utilizándolo porque te permite, lo que he estado describiendo anteriormente son arquitecturas, es entrenar modelos que van de imagen a imagen. Pero se pueden entrenar también modelos que, por ejemplo, tengan como entrada una imagen y la salida sea una tabla de resultados, o tengas como salida una clasificación, una decisión. Y uno de los trabajos sería utilizar, por ejemplo, información de los informes clínicos de los radiólogos para entrenar un sistema, de manera que cuando tú le metas una imagen al sistema sea capaz de generarte un informe que sea similar al informe que generaría un radiólogo de las imágenes. Y eso lo hemos estado aplicando a un proyecto que tenemos de imágenes de tuberculosis. Que, bueno, que empezamos a trabajar en ello antes de que, por ejemplo, apareciera el COVID, y ahora pues sería como evidente hacer la traslación de ese trabajo al caso COVID. Y en estos casos, doctora Muñoz, el tema de la cantidad de información necesaria para trabajar con este tipo de modelos de deep learning en el tema siempre de salud, ¿no? ¿Cómo es el tema? A ver, ahí se está avanzando muchísimo y, bueno, y tienes desde estrategias más sencillas, que serían utilizar métodos de aumento de los datos o añadiendo ruido o haciendo transformaciones, generar más datos a partir de los que tienes. Aparte de eso, lo que estamos viendo también en los trabajos que estamos haciendo es que ayuda mucho si entrenas la red antes, incluso con datos que no son datos propios de tus experimentos. Vemos que mejoran los resultados cuando las redes están preentrenadas, por ejemplo con el ImageNet. Son datos de imágenes naturales que quieren resolver un problema que no es el problema en realidad que nosotros queremos resolver. Y también hay una tendencia a conseguir sistemas de arquitecturas que te permitan, que necesitan muchos menos datos para poder entrenar, y que incluso que no necesitan que las imágenes estén completamente anotadas, pero es suficiente con que estén una parte de ellas. Y bueno, empiezan a aparecer también sistemas que no son supervisados. Y, por ejemplo, estuvimos haciendo una colaboración con el Politécnico de Lausanne, que lo que hacíamos ahí
era hacer, a partir de varias imágenes de microscopía que estaban tomadas a diferentes profundidades de una muestra, conseguir una imagen de foco extendido. Y para eso no teníamos datos para entrenar. De cierto modo era no supervisado, porque el sistema aprendía la función de transferencia para conseguir sacar la imagen que correspondía. Y eso se está aplicando también a resonancia para hacer la reconstrucción de la imagen, por ejemplo. Gracias, súper interesante. Doctor Grafiña, y usted sabemos que trabaja en epilepsia y sabemos que ha hecho uso de estas técnicas, si por ahí nos puede contar un poquito en el área de detección de epilepsia. Sí, bueno, quería contar un poquito, primero, un poquito antes, nosotros venimos trabajando en algunas técnicas orientadas primero a microscopía óptica ya hace un tiempo largo atrás, y después siempre nos ha interesado mucho cómo llegar a aplicar las técnicas que se van desarrollando y cómo poder ir haciendo que esa aplicación pueda ir creciendo las bases de datos que tenemos y cómo podemos ir haciendo que los médicos puedan ir tomando conciencia de esas herramientas. Entonces siempre ha sido una inquietud que hemos tenido, tratar de salir del laboratorio y tener aplicaciones concretas. Y bueno, a partir de ahí, originalmente hace ya mucho tiempo atrás empezamos a desarrollar una plataforma para poder hacer procesamiento automático de datos en entornos médicos. Porque bueno, nosotros dedicamos mucho a la parte de imágenes, entonces la idea sería ver cómo poder, a partir de las imágenes que se generan en el circuito clásico asistencial, cómo poder intervenir para poder entregar una imagen que tenga la misma información, o sea, que la misma imagen que se va a informar por parte del médico, cómo le podemos agregar información. Entonces, a partir de ahí, desarrollamos una herramienta que ahora ya comercialmente están apareciendo varias, pero estuvimos en ese momento que no había, estoy hablando de hace unos cuantos años, de poder trabajar sobre los estándares clásicos de imágenes médicas, cómo poder transmitir las imágenes al servidor de procesamiento, procesar los estudios y en el mismo tiempo del informe poder dar la información vinculada a la información que sale de los algoritmos. Entonces, empezamos con algoritmos más simples hasta llegar a algoritmos más complejos que utilizamos, por ejemplo, hemos desarrollado para esclerosis múltiple desde las bases de datos, lo hemos implementado en la Escuela de Medicina Nuclear de Mendoza, y la idea era trabajar sobre la volumetría de las lesiones a partir de la clasificación hecha con redes, máquinas de soporte vectorial y después la vinculación o el apilamiento de clasificadores también, logrando muy buenos resultados en esos casos, pero bueno, por ahí lo complicado es, y ahora digamos, esta temática ha florecido, yo creo que gracias a también el uso más masivo, pero yo creo que ha costado mucho que estas técnicas se puedan implementar en la clínica. Porque, bueno, al principio es como pasó con el analizador Holter hace ya como 20 y tantos años, que costó que puedan evaluar un Holter a partir de la información estadística que les daba el analizador. Lo mismo yo creo que está sucediendo ahora. Entonces, bueno, a nosotros en ese contexto, cuando todavía no estaba muy explotado, tuvimos bastante buenos resultados con el tema de la esclerosis múltiple. Y ahora, hace poco hace poquito hemos creado el Programa Regional de Cirugía de Epilepsia, que ya lo veníamos trabajando hace mucho tiempo, que vincula a muchos centros de salud, de acá de la región de Cuyo, del oeste de Argentina, donde es un equipo muy interdisciplinario
y bueno, a partir de grandes volúmenes de datos trabajamos en lo que es cirugía de epilepsia. Y en este marco se están aplicando todas las técnicas que hay hoy en día en investigación en el área de epilepsia. Nosotros no trabajamos, por ejemplo, en un área tenemos gente dentro del mismo gabinete que trabaja el tema de predicción de crisis. A nosotros es una temática que es complementaria a esto, y ahí hay muchas técnicas de inteligencia artificial aplicadas, pero después en el área quirúrgica, nosotros estamos ahora en el desafío de aplicar técnicas de aprendizaje, digamos, de inteligencia artificial o de machine learning, como hablaba Gustavo, para poder detectar las zonas quirúrgicas. Y dentro de las zonas quirúrgicas no es tan fácil. Después, si quieren, podemos profundizar un poquito en ese aspecto, ¿sí? No sé si les contesté, Virginia. Sí, gracias. Y bueno, Gustavo, contanos alguna experiencia tuya y de paso también anda diciéndonos, en la Argentina al menos, que es lo que vos conocerás, qué limitaciones se encuentran para trabajar. Un poco ya ahí empezaba a decir algo Juan, tanto en investigación como cuando nos acercamos más a la clínica, ¿no? Con todo este tipo de técnicas. Muy buena la pregunta, muy difícil de responder también. Primero, con alguna experiencia personal en los años de trabajo, digamos, bueno, discutíamos hace un rato también con algunos colegas si Machine Learning es Deep Learning ahora y es todo. Y no, la verdad que no. Las otras técnicas que estuvimos trabajando toda la vida, por ejemplo, la lógica difusa, las redes neuronales no profundas, bueno, siguen siendo tecnologías y métodos que están buenísimos, que sirven de todas maneras. Por ejemplo, ¿puedo compartir la pantalla para mostrar dos cositas, para hacerlo más dinámico? Lo hago. Esto. No sé si ustedes están viendo ahí, sí, ¿no? Este es un equipito muy simple que toma las variaciones que tiene acá el diámetro de la arteria radial. Las variaciones, no el diámetro absoluto. Bueno, con la señal que viene acá de cómo varía el diámetro a lo largo del tiempo, tenemos la posibilidad de tener estas señales, y estas señales varían con la edad, al aumentar la edad, lamentablemente, y al tener ciertas patologías. Por ejemplo, dislipemia, o sea, colesterol alto, rigidez arterial, bueno, y otro tipo de patologías. Nosotros siempre trabajábamos con esta etapa de extraerle numeritos, características a las señales y transformarlas en un conjunto de datos estructurado, como esto que estamos viendo acá. Después de que tenemos datos estructurados, ahí se aplica un método, como también decía la doctora Muñoz, de clasificación o de regresión. Y en este caso, interesantísimo poder ver si las señales se clasifican automáticamente en base a lo que le enseñamos en una señal, creo que dije imágenes, las señales temporales, en una señal de un joven, de un adulto o de un anciano. Entonces esto sirve para determinar si cuando viene un nuevo paciente, bueno, la señal se parece a un joven, a un adulto y a un anciano, y hacer una correlación con la edad biológica que tiene el individuo que estamos evaluando. Si viene un joven de 23 años, como seguramente son la mayoría de 20 y pico de años, como son la mayoría de los que están escuchando, preguntamos a esta red que ha sido entrenada con casos de gente sana, joven, adulta y anciana, y el sistema dice que es de anciano, bueno, hay una patología. El sistema arterial de este paciente, llamémosle así, se está comportando de una manera no convencional, digamos. Es más, con un método de regresión, y no basado en deep learning ni nada, pudimos estimar la edad arterial, la edad, enseñándole con casos normales, cuando viene un nuevo caso, le predice la edad que tiene. Si esta edad es compatible con la edad biológica, entonces, bueno, la persona está correcta en base a su edad. Y si no, bueno, una alarma para ver qué más se puede ver. Estos casos, yo quise compartir este caso para salir un poco del deep learning, porque si no parece que es como lo único que tenemos, ¿no?
Con Deep Learning, por supuesto, también tenemos experiencias, pero bueno, vamos a dejarlas a las que explicaron los otros dos doctores. ¿Qué tiene de bueno no pensar siempre en Deep Learning? Que podemos ser más humildes, contestando el otro planteo que nos hacía Virginia, que no somos tan exigentes con lo que necesitamos para que los algoritmos se entrenen y, bueno, funcionen. Entonces, ¿cómo estamos parados ahora en la investigación argentina? Nos encontramos con estas tecnologías que son espectaculares. Esta que yo mencioné recién era muy humilde. En el Deep Learning tenemos la posibilidad de no utilizar esa extracción de características. El sistema solito se va a dar cuenta cuáles son las características de esa señal o de esa imagen que le insertamos, y todo eso demanda un poder computacional, y acá viene la respuesta, que no siempre disponemos. Quizás sea absolutamente distinta la realidad de Arrate en España o en otros países que acceden a más tecnología. Nosotros nos encontramos en este momento con que las cosas en dólares se nos hacen muy complejas, necesitamos equipos con mucha capacidad de cómputo y con mucha memoria para poder entrenar sistemas, por ejemplo, una red neuronal convolucional para segmentación de imágenes desde cero. Entonces quedamos un poco afuera de la posibilidad de probar todo lo que se nos ocurre, ¿no? No es que no podamos, nos quedamos cortos de hardware. Tenemos la posibilidad de trabajar en la nube, pero no es la misma dinámica que veníamos acostumbrados a utilizar con una red más tranquila, más humilde, más pequeña, que probamos 1000 combinaciones, 1000 sistemas de validación. Bueno, ahí se nos complica mucho a nivel hardware. Bueno, esto pasa en cualquier lugar, pero en Argentina, al tener ser un poco más dura la disponibilidad de recursos, bueno, ahí nos vemos un poco más limitados. Por suerte tenemos la salida, que también mencionó Arrate, del transfer learning, es decir, tomamos una red neuronal o un sistema que alguien entrenó previamente, es decir, que le mostró un cierto tipo de patrón, sea de señales o de imágenes. Por ejemplo, alguien entrenó un sistema para reconocer animales, 1000 animales, por decir algo, y le funciona muy bien para animales. Nosotros tomamos ese mismo sistema y no lo entrenamos desde cero, le enseñamos solamente a que, con las características que aprendió de las imágenes, que servían para reconocer animales, le vamos a enseñar que si saca esas características en imágenes, por ejemplo, de resonancia magnética, vamos a detectar patologías típicas como COVID, neumonía no COVID y normalidad. Con la misma red que antes servía para animales. O sea, generalizamos algo que estaba previamente entrenado. Esa es nuestra salida más concreta en este momento. Estamos pensando en que quizá la red original tardó semanas en entrenarse, y con Transfer Learning quizás en un día de entrenamiento tenemos resultados concretos. O sea, la limitación está sin duda en la disponibilidad del hardware, y lamentablemente nos es difícil también acceder a pagar buenos servicios en la nube también, ¿no? Bueno, pero eso no vamos a empezar a poner excusas. La idea es avanzar en la comprensión de esto, y después el hardware llega. Porque esto pasó también hace 20 años. En el año 2000, que yo estaba recién recibido de ingeniero, entrenar una red neuronal demandaba mucho tiempo. Y uno la programaba en C, ponía a entrenar la red, tardaba 5 horas. Bueno, a veces descubríamos que había un error y no había servido nada para nada. Pero una red que hoy se entrena en 5 segundos. Así que bueno, todo apunta a que la disponibilidad de hardware es una cuestión de tiempo, no solamente de dinero actual. Mientras tanto, bueno, seguimos aprendiendo, implementamos lo que podemos, y cuando tenemos oportunidades de tener los recursos, bueno, estaremos preparados como siempre lo hacemos en Argentina. Gracias, Gustavo. Doctora Muñoz, en el caso de allá en España, no creo que la tecnología sea un problema, pero tal vez sí la interacción con la gente que hace clínica. Yo sé que usted es investigadora, pero seguramente igual tienes los contactos con los médicos clínicos, y cómo ellos van aceptando este tipo de técnicas, o con los biólogos en su caso, por el tipo de cuestiones que analizan.
A ver, bueno, uno de los problemas que tienen las técnicas de aprendizaje profundo es que son una caja negra y cada vez están apareciendo más metodologías o más iniciativas para tratar de que los métodos que se utilizan sean explicables o las características, se pueda extraer de alguna forma qué características o cómo se está extrayendo esa información de las imágenes. Mi impresión es que cada vez más los biólogos y los médicos son conscientes de las capacidades que pueden incorporar si utilizan métodos de aprendizaje máquina. Y cada vez están apareciendo más aplicaciones y más desarrollos, incluso comerciales. Hay realmente un boom. Desde la academia, pues estoy involucrada, es sobre todo para los biólogos, en dos iniciativas. En una iniciativa, porque lo que sí que parece que hay una barrera es en que los usuarios, sean los biólogos o sean los médicos, utilicen las herramientas, utilicen las herramientas de aprendizaje máquina, porque normalmente es código en Python y necesitas un cierto conocimiento incluso para lanzar las predicciones. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando es en crear un toolbox para ImageJ, que es uno de los programas que es más utilizado por los biólogos para hacer el análisis de los datos, y conseguir que corran modelos que ya están preentrenados de Deep Learning como si fuera una rutina de análisis de imagen clásica en la que es muy fácil de utilizar para los biólogos. Y todo eso ha encajado con una iniciativa que tienen otros softwares también de análisis de imagen orientados hacia los biólogos y hacia el análisis de imágenes microscópicas para hacer una estandarización de los modelos de aprendizaje profundo, que se llama el Bioimage Model Zoo. Entonces ahí se están creando pues el fichero de configuración y toda una serie de especificaciones y una dinámica para que queden ahí los modelos que ya estén entrenados con los datos que se han utilizado en los entrenamientos, cómo se hace el preprocesado, el postprocesado y toda la información para poderlos lanzar sobre el software que permitiría utilizarlos. Y eso, bueno, llevábamos un tiempo todavía, pero queda muchísimo trabajo para hacer, pero podría ayudar muchísimo a que se universalizara la utilización de los modelos. Y en imagen clínica hay también iniciativas similares. Hay mucha gente que está trabajando en eso, en conseguir que los modelos sean explicables, en conseguir que estén estandarizados y que haya repositorios de modelos ya preentrenados que permitan hacer lo que se estaba comentando, lo que ha comentado Gustavo, poder hacer transfer learning, por ejemplo, de manera más sencilla o fine tuning. Y también que sea sencillo para los médicos el poder utilizar las herramientas, que estén de forma más sencilla a su disposición. Gracias, doctor. Doctor Garfiña, usted trabaja
en epilepsia y justamente entiendo que para detectar zonas las cuales se va a intervenir, o sea, es como que ¿cómo se maneja esa interacción con el clínico que va a decidir intervenir, hacer una operación en función de la información que la inteligencia artificial le da, de alguna manera? Bueno, ahí ¿me escuchan? Ahí la idea es, sí. A ver, ahí estoy. O sea, es complejo en epilepsia determinar cuál es la zona quirúrgica. No lo puede resolver una persona, ni el neurofisiólogo, ni el neurocirujano, sino que lo que hacemos nosotros es hacer múltiples ateneos sobre los pacientes que se van a intervenir, donde hay que definir estas zonas dentro del cerebro, hay que definir una cierta cantidad de zonas. Y esas zonas no necesariamente responden a problemas o anatómicos que se puedan analizar en las imágenes clásicas. Y muchos de los estudios de imágenes tienen limitaciones, o en cuanto a su resolución espacial o en cuanto a su resolución temporal. Entonces, ninguna de las técnicas resuelve de manera completa el problema. Entonces, el grupo con el que se van tomando las decisiones quirúrgicas se basa en los estudios clásicos y en un equipo que está formado por neurofisiólogos, neurocirujanos, bioingenieros, neuropsicólogos, y todos, entre todos, y no solo uno, sino en general hay varios de cada una de las profesiones, y entonces dentro de ese equipo se van estudiando los problemas. Hay radiólogos también dentro del equipo. Entonces, la idea es que semanalmente analizamos distintos pacientes y se van determinando el modo en que se va tomando la decisión. Lo que pasa es que la decisión no es simple, porque no es algo tan visible. Entonces, si uno... A ver, acá hay algunas de las tomas de decisiones en base a la resonancia, al video, electroencefalograma, estudios de 3 gigas de datos que tienen los videos y el EEG durante 3 días, donde se detectan muchas crisis. Se hace después PET, se hacen estudios de SPECT en crisis, o en el momento, digamos, en lo que se da el SPECT ictal. Se hace electroencefalograma también de múltiples canales, y se hace una técnica que nosotros ya la venimos trabajando en realidad dentro del programa, digo nosotros, pues dentro del programa, que es lo que sería la estereoelectroencefalografía. Antes trabajábamos con electrocorticografía, que era tomar los registros sobre la corteza, y ahora se está trabajando con implantes de electrodos. Entonces, con todo eso se toma la decisión en función de dónde está digamos, la actividad, dónde están las zonas. Hay muchas zonas que se definen, la zona irritativa, que es la zona como caliente habitual del paciente, donde es anormal y aparecen espigas. Después están las zonas de inicio ictal, que son las zonas que si se activan son los que disparan la crisis. Después están las zonas epileptógenas, que son las zonas donde la crisis es más evidente. Y cada uno de esos determina una región dentro del cerebro. Por otro lado están las zonas elocuentes, que son las zonas que son activas para el paciente. Con todo eso hay que tomar la decisión. Entonces, hay 2 tipos de tratamiento, que es básicamente el ablacional, que es ablacionar sobre los electrodos implantados, o hacer una craniotomía y sacar la zona. Primero se trabaja sobre la ablación, y para eso hay que trabajar en la estimulación de los electrodos, y ahí es donde estamos ahora trabajando en la implementación de técnicas de inteligencia artificial para detectar de los a veces 150 electrodos, cuáles son los electrodos que se tienen que estimular, porque la estimulación es un proceso muy desgastante para el paciente y para todo el equipo quirúrgico. No sé si quieren puedo ampliar un poquito más, porque me empiezo a hablar de más, digamos.
Pero No, trabajar con entornos interdisciplinarios es muy importante. No, eso era justamente lo que te iba a preguntar. O sea que, y ahora entonces le paso la pregunta a la doctora Arrate y a Gustavo también. El trabajo de ustedes, por ejemplo, primero la doctora, ¿es también interdisciplinario todo el tiempo? ¿Es indispensable la interdisciplina? Sí, a ver. También mi caso es un poco particular porque estuve trabajando casi 10 años en un centro de investigación biomédico, donde estábamos muy pocos ingenieros. Y ahí a mí me gustó muchísimo y aprendí mucho y en el día a día estaba rodeada de biólogos y de médicos y al principio era más difícil, pero al final aprendías el lenguaje, estabas acostumbrado a ir a las charlas que daban ellos y te familiarizabas con ellos. Entonces, a partir de ahí, yo creo que me ha facilitado el poder trabajar en un entorno multidisciplinar. Y ahora es verdad que estoy en una escuela de ingenieros, pero en nuestro departamento el área de bioingeniería es un área también multidisciplinar y hay una mezcla de biólogos, hay ingenieros de materiales, ingenieros de telecomunicación, matemáticos. Lo mismo que en el grupo de investigación en el hospital. Entonces, es algo que bueno, que yo creo que cada vez se está dando más, que es muy enriquecedor y que enriquece también el trabajo que hacemos. Gustavo, ¿querés agregar algo más? No veo más las cámaras, no sé si a todos les pasa lo mismo, Sí. no veo más. Bueno. Apreté F5 y volvimos a vernos. Sí, pero no ahora. A ver si falla. Ahora lo hago en un ratito, entonces. La doctora hablaba recién de la interdisciplinariedad, bueno, de trabajar con distintas disciplinas. Creo que trabajando en el ámbito de la bioingeniería es imposible evitar esto, ¿no? El esfuerzo sería cambiar de tenernos todos, cada uno en su casilla, a lograr algo que es más difícil, que es la transdisciplinariedad. Y, o sea, que tenemos un solo objetivo todos y ya no importa mucho importa lo que cada uno mejor maneja y más sabe, pero todo en busca de un objetivo común, como estaban explicando tanto Arrate como Juan Pablo, sin ninguna duda, ¿no? La transdisciplinariedad es más fuerte que la interdisciplinariedad, ¿no? Como concepto. Y dentro de esto, yo la escucho a Arrate, lo escucho a Juan Pablo, les pasará lo mismo a uno que está recién formándose, como seguramente tenemos muchos alumnos escuchando, y dice, uy, yo no sé nada. Entonces, uno parece que sabe mucho menos de lo que escucha de los demás. Justamente es el síntoma de la transdisciplinariedad. No podemos saber todo todos, y ni siquiera la transdisciplinariedad habla de un ingeniero y un médico, que son disciplinas netamente distintas. Dentro de la formación que tenemos en inteligencia artificial, incluso los que estamos hoy acá presentes, tenemos que especializarnos en alguna parte, porque es imposible manejar y conocer todo, ¿no? Entonces la transdisciplinariedad tiene a los médicos, bueno, a los físicos, matemáticos que trabajan en ciertas áreas, y dentro de nosotros quizá también hay esa transdisciplina que la necesitamos, ¿no? Por eso no hay que pensar que uno no sabe nada, sino que se especializa en un área, y bueno, cuanto más idea tenemos de todas, mejor va a ser esa interrelación. Pero bueno, no nos queda otra en el tiempo de que las cosas están tan avanzadas, que son tan exigentes, de, bueno, ir eligiendo en qué más voy a trabajar, ¿no? No se puede trabajar todos en todos. Creo que es un mensaje para no volverse loco con la cantidad terrible de información y de enfoques que estamos teniendo, ¿no? Bueno, hago una última pregunta para quien
quien la quiera responder y entramos con las preguntas que han estado escribiendo o quien quiera levantar la mano le permitimos. A veces a mí me ha pasado, bueno, soy la más viejita de todos los del panel, y he pasado por diversas modas de técnicas que han estado como en una cresta de la ola, como las wavelets, que todo era wavelets. En un momento hubo revistas de la IEEE que decía no a nada en wavelets, ya porque no había otra cosa. Después estuvieron otras modas, digamos. ¿El deep learning será una moda? O sea, no digo que no quede nada, pero ¿será exagerado lo que se está viendo ahora? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cualquiera? El que quiera contestar. Yo creo que tiene algo de moda, sin ninguna duda. Justamente lo que, como algo de lo que decía recién queda reflejado en esto. Si no sé deep learning, no sé nada. Y no es tan así, porque uno puede trabajar en métodos basados en lógica difusa y en generación de predicados difusos, por ejemplo, de proposiciones difusas, que no tienen nada que ver con el deep learning, y es una excelente línea de trabajo en sí misma. No podemos pensar que porque las últimas cosas que salieron en el paper de 2021, enero, son de ese tema, lo demás no sirve, ¿no? Como tampoco tenemos que atacar problemas que son no tan complicados con la última tecnología de red neuronal o un generador basado en redes adversariales generativas. No, creo que no es una moda, pero creo también que no echa por tierra a todo lo anterior que se tiene. No es una moda en cuanto a que va a quedar para siempre, sin ninguna duda, porque los resultados que se han obtenido son históricamente lo mejor que ha ocurrido. Ha superado la percepción del análisis de una imagen del propio ojo humano, en una clasificación, en una segmentación. Entonces, sin duda, son métodos que llegaron para quedarse. Son moda porque son los que llaman la atención, porque son lo más complejo que hay y lo más exigente, como decíamos hoy, desde el punto de vista del hardware, pero no son la única moda. O sea, no creo que dejen de existir nunca, pero tampoco creo que todo lo que hagamos tiene que ser deep learning, o si no somos antiguos. Me parece que ese es el concepto que tendríamos que desterrar, ¿no? Hay paradigmas de análisis o problemas a resolver que no requieren el grado de especialización o de grado de procesamiento tan fuerte del deep learning. Hay otras cosas que siguen funcionando y que van a seguir funcionando. Ahí respecto de ese tema, yo creo que la inteligencia artificial como área, sí, a nivel social, actualmente está muy arraigada. Todo el mundo, antes era difícil encontrar que la gente supiera de qué se tratara y estaba medio cerrado a las áreas de las ciencias exactas, ¿sí? Ingeniería o matemática o física. Yo creo que ahora se ha abierto y bueno, y eso va a convivir con nosotros durante mucho tiempo. Y bueno, lo que tendremos que hacer nosotros es ver dentro de como decía Gustavo también, qué herramientas son las más adecuadas para el problema que tenemos, porque hay problemas que se resuelven con técnicas más simples, ¿sí? Así que, bueno, eso básicamente. Sí, yo estoy de acuerdo con ellos. Hay que elegir las técnicas que te permitan resolver el problema que tienes y además que bueno, al final Deep Learning acabará siendo una de las técnicas en la batería de todas las técnicas que tenemos, como ahora tenemos las wavelets. Y en cierta manera también, bueno, se van soportando unas a las otras porque hay cierto conocimiento y ciertas bases, por ejemplo, de la teoría de wavelets o de redes neuronales clásicas que, bueno, que se estudiaban cuando yo estaba en la carrera, que sirven de base para lo que estamos viendo ahora.
Bueno, no hago más preguntas. Gracias por continuar. Sin mi intervención el sistema me expulsó y volví. Por suerte ustedes seguían conversando. Me agarró una desesperación. Bueno, lo voy a dejar a Dante que él manejó el chat. Si quiere ir dando la palabra a los chicos que quieran ir haciendo preguntas o si hay alguna pregunta escrita ya en el chat. Dante. Sí, en realidad hubo dos preguntas que cuando yo reseteé se me borraron, pero que igual las había respondido Gustavo. Había preguntado Fede de el tipo de equipo que usaron para detectar las señales de las arterias. Si podés contestar igual en voz alta para que quede grabado, porque en la grabación cuando lo subamos no va a estar el chat. En realidad era una pregunta que no tenía que ver con la inteligencia artificial en sí, que es lo que nos estamos viendo en este panel, sino con cómo se habían adquirido las señales. Era más una curiosidad. Le respondí que tenemos varios equipos. Tenemos uno que es capacitivo, que genera, al variar la capacidad, al moverse la arteria, genera una señal de FM y se demodula la señal de FM. Esto revela el que ideó la técnica es especialista en comunicaciones. Entonces, por eso quedó por ese lado. El ingeniero Fernando Clara, que era el director de mi laboratorio hace unos años, y ahora trabajamos con un sensor piezoeléctrico, que es muy, muy sensible y refleja los movimientos impecables, con la contra de que un temblor, por ejemplo, produce una señal muy ruidosa, pero bueno, viene por ese lado. Si me permitís, Dante, después había una pregunta de reinforcement learning a continuación, no sé si esa la perdiste. Sí, también. No, yo solamente recuerdo la pregunta. Es un enfoque interesantísimo que está adentro de Machine Learning, pero que en particular no puedo hablar más de lo que leí porque nunca abordé el tema. Pero veo en los resúmenes de las cosas que se han hecho, que son todas muy de los últimos años, que es fantástico. El reinforcement learning se utiliza cuando hay que buscar una solución con un determinado método, camino, o generar algo con un determinado orden, como por ejemplo un texto libre que parezca que está generado bueno, que es un lenguaje natural, digamos, ¿no? Estaba mirando recién las aplicaciones últimas y en cualquier cosa que tenga que ver con el diagnóstico automatizado o con una propuesta de tratamiento dentro del ámbito de la salud, este enfoque es espectacular, pero como decía hace un ratito, es imposible saber todo. O sea que de aprender reinforcement learning tenemos que más bien irnos para ese lado y bueno, hacer muchas pruebas en eso. No sé si Juan Pablo o Arrate tienen alguna experiencia específica. Por ahí, Arrate, cuando hablabas del diagnóstico automático, no era a través de estas técnicas, no. No, nosotros no hemos trabajado nunca todavía con Reinforcement Learning. Gracias. Sí, yo tampoco. Yo tengo un poquito de experiencia en Reinforcement Learning, pero para dar una idea, ya que estoy, Reinforcement Learning en particular se destaca de los otros tipos de Deep Learning, que Deep Learning normalmente es más darle un montón de data y que aprenda sobre esa data. Reinforcement Learning aprende por experiencia, va armando un modelo del mundo por experiencia directa o creando un modelo y trabajando sobre ese modelo y en base a eso es que va aprendiendo. Y Reinforcement Learning se usa mucho en cuestiones de juegos. Si vieron AlphaGo, aprendió con eso. Hay redes que juegan a StarCraft, un montón de juegos. Todo eso suele ser con Deep Learning, con Reinforcement Learning. Gracias, Dante. Ahí levantó la mano Natalia, le damos la palabra. No, solamente un detalle, que el Reinforcement Learning tiene un tipo de aprendizaje, esto es lo que tiene de interesante y quizás es el mejor aporte que tiene, porque lo computacional como que ya queda fuera de los aportes, es tan vertiginoso
el crecimiento computacional, pero en el reinforcement lo que hace es emular el tipo de aprendizaje que tiene un individuo, digamos, el aprendizaje realmente que lleva a una persona, que hace una persona cuando aprende una tarea. Nosotros aprendemos, nuestras neuronas crean una sinapsis y crean una estructura estable cuando tenemos un premio positivo, ¿no? Entonces lo que hace el reinforcement es emular eso, dando pesos positivos a los resultados, digamos, a las vías del algoritmo que han sido con resultados positivos. Y con una suerte de lazo de control. Y entonces en eso es donde está el éxito de este algoritmo, digamos, que finalmente termina siendo sumamente óptimo, así como es óptimo el aprendizaje neuronal corriente, humano. Bueno, ese detalle quería comentarles, que es biomimético de alguna forma. Se nos metió el control. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta, chicos? Levanten la mano, Dante les cede la... Ahí hay una pregunta muy buena de Rocío, que pregunta cómo podríamos iniciarnos en el mundo de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud, si hay alguna institución que reciba principiantes. Bueno, un silencio se produce porque es muy difícil tirar. No creo que haya algo estereotipado, digamos, ¿no? Para eso están los esquemas de formación que todas las universidades de alguna manera proponemos. Bueno, nosotros en nuestro caso tenemos, por ejemplo, un doctorado en bioingeniería, bueno, cuya directora es Virginia Ballarín, aquí presente. Un doctorado en bioingeniería, uno podría hacer los cursos que tienen que ver directamente con inteligencia artificial. Si no viene del lado de la bioingeniería, como es mi caso, que soy ingeniero electrónico, tomaría algún curso del lado de la bioingeniería específica en el área que yo trabajaría. Y la verdad es que la iniciación en el mundo de la inteligencia artificial aplicada a la salud se da estudiando los dos lados, estudiando el lado de los algoritmos de la inteligencia, bueno, de machine learning en general, y de dónde lo quiero aplicar en general. Bueno, ahí dice Rocío que es ingeniera biomédica. Sabiendo lo que uno quiere hacer, la idea es empezar a introducirse en los diferentes algoritmos. Yo creo que con cualquier curso de inteligencia computacional, machine learning, inteligencia artificial, modelización, es la forma de irse iniciando. A mí no se me ocurre un programa específico en esto. Nosotros ofrecemos, por ejemplo, la asignatura de inteligencia computacional, si no tenemos otra de deep learning especialmente, si no tenemos otra de optimización con algoritmos evolutivos, tipo algoritmos genéticos, pero no un programa tan cerrado como creo que pregunta Rocío en particular, ¿no? No sé si alguno conoce otro caso más específico. Sí, yo creo que lo que ha dicho Gustavo es el camino clásico, y lo que sí está bueno para introducirse en el ámbito de la salud es entrar a través de los grupos de trabajo, grupos de investigación que ya están trabajando con los centros de salud. Es difícil ingresar de manera autónoma. Me parece que es a partir de la formación, y dentro de la formación de los grupos interdisciplinarios que tienen ya vinculación con los centros de salud. Me parece que esa es para entrar en el ámbito de la salud, ¿sí? Eso, para estudiarlo, lo que dijiste, y para introducirse, estar en contacto con equipos que trabajan en eso. En el caso de ya estar en el ámbito de la salud y de interesarle el punto de vista de la inteligencia artificial, no hay otra manera que empezar a entender ciertos algoritmos. Primero, saber qué tipos de algoritmo hay, digamos, clasificación, regresión y, bueno, aprendizaje no supervisado, entender esos conceptos. Y al aprender un algoritmo, después otro algoritmo, eso nos va inspirando las posibles aplicaciones dentro de lo que a nosotros nos interesa. Por supuesto que el camino que dice Juan Pablo es el ideal, ¿no? Estar con gente que se formó previamente y que nos lleva un poco de la mano en el camino. Pero así todo, si uno quiere, por ejemplo, tomar un curso de Coursera de Machine Learning, primero básico y después irse introduciendo cada vez más, la propia inspiración de la aplicación que le queremos dar también va surgiendo de ese lado, ¿no? Y bueno, para eso están también los conjuntos de profesionales
Juan Pablo mencionaba los laboratorios, y para eso está la Sociedad Argentina de Bioingeniería, y para eso está la IMBS, y así, con la idea de conocer gente que nos vaya direccionando un poco. Pero bueno, no está todo resuelto, ¿no? Hay que animarse, preguntar, recorrer, y la información está. Hay que saber discriminar y bueno, estudiar, ¿no? Ya que lo nombraste, ay, perdón, Rate, no, contesta tú primero. No, que también hay programas máster específicos. Nosotros en la universidad tenemos un programa máster de teoría de la información para la salud, que está enfocado justamente en eso, en dar una formación en Machine Learning, Deep Learning, procesado de imagen, procesado de señal y formar también en aplicaciones biomédicas. Perfecto. No, yo decía que también hagamos un poco de propaganda de IEEE MBS, ya que somos todos de alguna manera miembros para los chicos. Recuerden que pertenecer tiene sus ventajas, que toda esta información de contactos, de universidades, de eventos como este, se encuentran perteneciendo a IEEE, ¿sí? Ustedes como alumnos jóvenes, con más razón, es algo barato. Este año se pagó especialmente por ser socio apenas $1 por persona. Hubo una oferta pandémica, digamos. Arrímense a los chicos, a Dante, a Federico, bueno, acá están todos, y participen, que es una manera de saber a quién preguntar o dónde encontrar las becas y los contactos, los lugares, ¿sí? Las redes ayudan mucho, ¿sí? Ahí está, Dante está poniendo en el chat información. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si no, veo que ha llegado Roberto. Natalia, ¿querés presentarlo vos? No hacía falta. Bueno, si ya no tienen más preguntas, me gustaría dejarle las palabras de cierre al doctor Roberto Lavarello. Antes, agradecer a Litva por facilitarnos el aula virtual y la plataforma para hacer esta charla y este panel. Agradecerle a los panelistas su tiempo de un viernes en la tarde, de esto también de responder preguntas sin una presentación, que no es fácil para nosotros que somos tan estructurados, así que les agradezco mucho. Bueno, y lo presento a Roberto para que dé las palabras de cierre, agradecerle también su presencia acá, porque sé que es un día, el IMBS Day es súper ajetreado para quienes son los officers. Roberto es el presidente de la región 9, digamos, el officer máximo de la región 9, que es Latinoamérica, y él está, la verdad que, impulsando fuertemente el trabajo de IMBS en la región, con muchísimos resultados positivos en los últimos años. Nos quiere acompañar hoy, nos va a acompañar para el cierre de esta jornada, y sé que ha estado todo el día de festejo en festejo del IMBS, así que le vamos a dejar las palabras para que él pueda terminar, y agradecerles a todos su participación. Seguramente los vamos a seguir contactando para invitarlos a nuevas jornadas de este año, que va a ser virtual también. Gracias, muchas gracias por la presentación. Pregunta, ¿hay manera de compartir pantalla también, de compartir una presentación en PowerPoint? O sí. No manejo esta interfaz, disculpen, si me pueden guiar cómo. Abajo a la derecha deberías tener un cuadradito con una flecha que dice compartir contenido. No, creo que veo una especie de ribbon morado que dice Open Collaborate Panel. Sí, primero toca ese y después el tercer tab. Ah, genial. Y arriba debería haber un compartir pantalla aplicación. Correcto. Y lo más fácil debe ser pues toda la pantalla. Y ya.
Muchas gracias por esto. Bueno, quería simplemente, bueno, en primer lugar saludarlos y me comentan, por favor, se está viendo bien la pantalla, debería simplemente haber una presentación de... Sí, genial. Bueno, en primer lugar, feliz día de MBS a todos. Efectivamente es un día, va siendo un día largo, pero muy, muy bonito. Y quería estar presente, gracias a Natalia y a la directiva por invitarme a dar unas cuantas palabras breves acerca de lo que viene haciendo MBS en Latinoamérica y más allá de saber que estamos embebidos dentro de lo que es IEEE con los números que tiene una sociedad muy grande, la más grande para ingenieros eléctrico-electrónicos y la partición geográfica donde estamos nosotros, región 9, ¿no? Latinoamérica, desde México hasta el sur de Chile, y donde podemos ver en general las curvas de membresía, que vamos, han progresado de una manera muy, muy bonita, muy saludable en los últimos años. Digamos que cada año que va pasando, del 2019 al 2020, del 20 al 21, hemos venido incrementando la cantidad de miembros que vamos midiendo en enero. Ya vamos llegando a las 1000 personas que están con la membresía de MBS en Latinoamérica, y espero, es una meta para este año, pues llegar a los 1000 por primera vez. Y de ellos, cerca de la mitad, si no son incluso un poquito más de la mitad, son estudiantes. Y esta es una fortaleza muy, muy grande de Latinoamérica que siempre me parece importante resaltar, porque son de los estudiantes que salen muchas de las iniciativas donde está la sangre de la sociedad, y este porcentaje de estudiantes es algo que es particular y único de Latinoamérica. No se da en ninguna de las otras regiones geográficas de MB, donde suele ser bajísima la tasa de membresía estudiantil. Así que por ese lado es un orgullo, obviamente, para la región y algo a seguir empujando. Efectivamente, como se mencionaba, el costo de membresía, que de hecho fue algo por lo que empujó mucho Región 9 por mucho, mucho tiempo. Llegó hasta $1 para miembro estudiantil la membresía Essential, que no incluye el acceso a los recursos electrónicos o la biblioteca electrónica de MB, pero es una buena alternativa como para poder tener una membresía a precio muy asequible y bueno, los precios equivalentes también para los miembros profesionales. Recordar siempre que, y dado que hay estudiantes acá, pues muy importante, MBS les da dinero para hacer actividades, hasta $500 para clubes, hasta 1000 para capítulos, como matching funds, con un soporte de 2-1, es decir, como ejemplo que está acá, ustedes juntan $100, pues MBS les da 200, si ustedes juntan 500, MBS les da 1000. No tiene que ser un fondo, digamos, si ustedes, por ejemplo, consiguen el pasaje de un expositor, por decir un ejemplo, es decir, no es que tengan que darle dinero a MBS, solamente demostrar que han conseguido fondos independientes. Y simplemente lo menciono porque año tras año estos fondos terminan sin utilizarse por completo. Y año tras año, cuando visito países, bueno, ahora ya no tanto por lo de la pandemia, pero igual en virtual te preguntan, quiero hacer un proyecto, puede ser un proyecto científico, puede ser organizar un seminario, cosas bonitas que se hacen en otros países, que por ejemplo, el Día del Cáncer, no sé, pues arman un stand en algún sitio céntrico para mostrar cosas de tecnología en la lucha contra el cáncer. O sea, hay tantas cosas que uno puede pensar, viajar al interior del país a visitar una comunidad pobre, a hacer demostraciones de biomédica, a interactuar con personas de otra universidad. Son tantas ideas que pueden haber que requieren fondos y MBS las financia. Y además el proceso de financiamiento es un proceso administrativo. Lo revisa el personal administrativo y da la aprobación. Es improbable que les vayan a decir, nada, este evento no tiene un impacto científico. MBS quiere ayudarlos. Entonces, de verdad, aunque suene a broma, háganos un favor y lo primero que hagan esto, escriban sus propuestas y pidan el dinero a MBS, que se den dinero a Latinoamérica. O sea, no podemos dejar que se desperdicien recursos simplemente por no pedirlos. Lo mismo pasa con los DL, los Distinguished Lecturers. Ahora que estamos en este mundo virtualizado, pues no les va a costar dinero tener a los Distinguished Lecturers, pero, digamos, cuando termine todo este periodo de pandemia, MB también les da $500 a los clubes, 1000 a los capítulos profesionales y o estudiantiles para que lleven a los DLs a su comunidad.
Aprovechen que tienen una variedad. Este año hemos ampliado el número de DLs. Históricamente eran solamente 10, que se renovaban 5 cada año. Ahora tienen 6. Acá tienen 6 más. De hecho, tenemos uno que nos está representando desde Brasil. Y acá tienen 5 más. Así que, vamos, encuentran personas de la industria, encuentran personas del mundo académico, encuentran personas de todas las regiones geográficas con representación de género. Aprovechen este pool. O sea, ahora más que nunca, apóyense en los DLs, apóyense en los comités técnicos para pedir expositores que están más que gustosos de atender sus eventos y darles charlas técnicas con lo que marca la punta en el desarrollo de la tecnología en biomédica. Otro detalle que es importante comentar para los alumnos, los ISCs, los International Student Conferences, que son conferencias que en Latinoamérica han tomado como que un toque muy particular. De hecho, Natalia nos ayudó el año pasado para lo que era la reconformación de la convocatoria para ISCs, y ahora cada año MBS Región 9 llama a una convocatoria pidiendo quién quiere organizar el siguiente ISC, y me parecería lindo en la convocatoria de este año para organizar el ISC de 2022 tengamos capítulos de Argentina que estén dispuestos a asumir el reto de llevarlo ahí. A ver, vamos, el 2014 fue en Chile por un empuje muy fuerte de Esteban Pino, que es el actual presidente del capítulo chileno y de hecho fue representante ADCOM interino durante un tiempo siguiendo a Ricardo Armentano. El 2018 fue en Perú. El 2020 fue en Ecuador, pero bueno, fue virtual, pero lo organizaron los grupos de Ecuador. El 2021 va a ser en Guadalajara, México, siguiendo el IMBC de este año también por primera vez en más de una década. Va a regresar a Latinoamérica y va a ser en Guadalajara también. Y el 2020 está el aviso, pronto van a ver en las redes de MBS que vamos a llamar para candidatura, así que por favor anímense, que sea en Argentina, vamos. Y también recordarles que en abril vence el plazo para presentar las candidaturas a mejor capítulo. Y de hecho, lo relevante ahorita tal vez es hablar de los capítulos estudiantiles. De repente piensan, bueno, ¿para qué voy a presentar? Lo que nosotros hacemos no es tan importante, no es mucho, ha sido poquito. Sáquense esa idea loca de la cabeza. Porque, a ver, en la historia de los awards de MBS para capítulos, cuando existió el premio para mejor capítulo nuevo estudiantil, se ganó 2 veces en Latinoamérica, solo se ofreció hasta el 2017, si no me falla la memoria, una vez a Chile, una vez a Brasil. El premio a mejor capítulo estudiantil ya establecido se ganó 3 veces en la década pasada en Latinoamérica, el 2013, el 18 y el 19. Y de hecho, a partir del 2019, también por iniciativa de la Región 9, se comenzó a empujar y se estableció que hayan premios para las regiones. La Región 9 va a tener un mejor capítulo estudiantil regional nombrado sí o sí. El 2019 lo ganó la Universidad Católica y el 20 el Cayetano, los dos de Perú. Entonces, pues yo levanto la mano y digo, ¿por qué no lo gana uno de Argentina? Manden su dossier, vayan a la página web y si no lo tienen, pues les mando el enlace a Natalia más tarde. Vayan a la página web, postulen. Lo peor que pueden hacer es no postular. Y de hecho, los capítulos que estén presentes, pues pónganse esa meta. Este año, 2021, pues vamos a trabajar duro, vamos a documentar todo, y el 2022 la meta es, por lo menos, ser el mejor capítulo R9 estudiantil. Pónganse esas metas, estoy más que seguro que las van a poder alcanzar con iniciativas como las que están armando hoy día, vamos, o sea, efectivamente, ha sido un día ocupado de EMBS Day, pero ¿acaso todos los capítulos estudiantiles se han juntado para hacer cosas como las que han hecho ustedes, con los expositores que han traído y eso? No. Así que créanselo ustedes mismos, postulen y pidan el lugar que les corresponde. Y un último detalle que quería compartir con ustedes hoy, también son cosas, en general varias de esas cosas son cosas que se han peleado con R9, vamos, Arrate, representante de la región 8 también, se ha apoyado muchísimo muchas de estas iniciativas, y bueno, una de ellas es la beca Máximo Valentinucci, que en realidad, vamos, creo que ni siquiera tendría uno que nombrar mucho de él para
para que rápidamente todos los involucrados en la región podamos construir en nuestra cabeza muchos más recuerdos de lo que fue él como persona. De hecho, yo estoy dejando acá un texto que ya todos lo conocen de lo que él fue. De hecho, que fue el padre de la biomédica en Argentina y en Latinoamérica. Él, aparte de tener una carrera extremadamente ilustre, no solamente en IEEE MBS, sino en múltiples sociedades, con varios premios bajo su brazo. Es fellow de la IEEE, ya de por sí ese reconocimiento solamente se brinda a cerca de un 1% de los miembros de la sociedad. El Career Achievement Award es uno de los premios anuales que brinda la MBS y él es la única persona latinoamericana que ha logrado tener este premio en la historia de la sociedad, y no es en vano. Yo sé que uno siempre, cuando recuerda a personas, siempre van a escuchar decir cosas muy, muy bonitas, pero en el caso de Máximo Valentinucci son más que merecidas. Yo recuerdo cuando egresé de la universidad, regresar a Latinoamérica, conversando con el presidente actual de MB, que me recomendó que trate de involucrarme con la comunidad, y recuerdo viajar a Argentina para reuniones, para congresos, y me acuerdo muchísimo de conocer a Max la primera vez, la sencillez con que lo trataba uno, desde ser una persona tan establecida y uno un tipo recién graduado que recién estaba armando carrera, la sencillez, el cariño con el cual hablaba, con el cual te daba consejos, pese a que no te conociera, se sentaba, te miraba a los ojos, te recomendaba, te mantenía al tanto de cosas, te sugería qué cosas hacer. Me acuerdo cuando postulé para ADCOM, que simplemente socialicé con algunas personas por correo que estaba postulando, y me acuerdo con el cariño y el entusiasmo con el cual me felicitó por postular, y me decía, sí, claro que sí, mi voto, y que seguro y que muy bien que personas jóvenes estén tomando estos retos y poniéndole una nueva no tiene que hacer eso, y siempre porque le importaba. Y eso es algo que se lo podrán preguntar a cualquier persona que haya interactuado con él. La diferencia, el sello de él. Un buen científico pueden ser muchas personas, pero una buena persona, una persona que realmente le importen los demás y ponga su carrera al servicio de los demás, eso no lo hace cualquiera. Y esa es la forma en que lo recordamos todos los que los conocimos. Y él en particular siempre tuvo esa idea que les comentaba de cuando puse el ADCOM, los jóvenes, los que vienen detrás. No era él que ellos trabajen para mí, para yo ganar un fellowship más. Era todo lo contrario. Como yo pongo a mí al servicio de ustedes, los jóvenes, lo que yo logro. Y es en ese sentido que MBS ha considerado que Max Valentinucci es la personificación de ese ideal del educador, sin desmerecer absolutamente ningún aspecto de su carrera, que su currículum habla por él solo, pero es la personificación de lo que buscamos en un educador, la persona que piensa y busca en el desarrollo de las nuevas generaciones en situaciones adversas, confiando en que ellos podrán lograr más que uno. Y este año el ExCom de la MBS se reunió en febrero, si no me falla la memoria, comienzo de febrero, revisó la solicitud de Región 9 y aprobó establecer una beca para perseguir estudios en el área de ingeniería biomédica. Y solamente de referencia, esta es, hasta donde tenemos entendido, también la primera vez que MBS está estableciendo un sistema de financiamiento de estudios, con lo cual es también otra cosa más que logra MBS en Latinoamérica, y nuevamente creo yo que es la mejor manera de honrar la memoria de alguien como Max, y esto está abierto, en principio va a estar abierto a países en vías de desarrollo, es decir, la idea de la beca es no se la vamos a dar a una persona que está estudiando en Estados Unidos, en Europa, esto es para países en vías de desarrollo. El monto inicial que se está planteando es de $5,000 americanos, que se le está dando a una persona cada año, aunque el ExCom le ha agradado tanto la idea
que lo que han decidido es replantearlo para que a partir del siguiente año sea a 2 personas, uno para posgrado y uno para pregrado. La persona tiene que estar enrolado en una universidad de bajos o medios ingresos y este año 2021 la persona que reciba este reconocimiento va a ser seleccionado de un país latinoamericano, es decir, atendiendo en una escuela latinoamericana. Quiero cerrar acá en realidad, porque sé que todos estamos en tantas cosas y en realidad creo que lo que quería transmitirles son 2 cosas. La primera es, miren la cantidad de cosas que están cambiando en MBS en general, producto de la nueva generación de representantes en ADCOM y de los líderes de los capítulos que los tienen allí con ustedes el día de hoy, sus juntas directivas de toda Latinoamérica que están haciendo todos los esfuerzos por hacer que la sociedad los sirva a ustedes de una mejor manera. Vean en realidad los recursos que hay para ustedes, aprovechenlos. O sea, ustedes pagan dinero para ser miembros de IEEE MBS. Yo creo que esa perspectiva de que, bueno, es como que me hacen un favor a MBS por darme el dinero, no están haciendo ningún favor. Es al contrario. Si tienen alguna idea de cómo ustedes se beneficiarían más de MBS, qué cosa podemos hacer para que ustedes tengan un valor agregado por ese dólar que pagan y por esos $27 que pagan por la membresía IEEE, háganoslo saber a través de sus chairs de sección, que en esta ocasión es Natalia, háganos saber cuáles son las iniciativas e inquietudes que tienen. Y lo otro es, pues tengan mucho orgullo de ser MBS Argentina. MBS Argentina ha sido una parte instrumental del desarrollo de la biomédica en toda la región latinoamericana, y personas como Max son un claro ejemplo de cómo el mundo completo reconoce, aprecia y agradece los esfuerzos y los ejemplos que da la comunidad argentina a MBS a todo el mundo. Muchísimas gracias por el espacio y más que eso, muchísimas gracias por todo lo que hacen todos los meses, todos los años para que MBS crezca en la región. Gracias, Natalia, y gracias a todos. Gracias, Roberto. Desde ya, muchísimas gracias, tanto por la presentación de la sociedad como por esta actualización de todo lo que podemos trabajar con la sociedad y para la sociedad también, para que nosotros logremos desarrollarnos, los estudiantes desarrollarse y también desarrollar a la sociedad de cada país y ponerla en lo más alto, ¿no? Como queremos. Porque esto es, uno tiene que entender esto como una red de trabajo que hoy vemos con la pandemia, lo vemos claramente globalizado y que nos ha permitido a todos muchas vías de desarrollo y de contactos que soportan nuestra vida profesional y académica. Así que bueno, muchísimas gracias. Ahora les tengo que pedir justamente para que enviemos a los reportes que se conecten, que se peinen, que van a salir en la foto. Así que para que hagamos una foto grupal. Se han ido varios, pero bueno, no sé, Dante, si se puede hacer una foto global. Sí, esta plataforma no muestra más de 4 personas al mismo tiempo, así que va a haber que sacar screenshots como se pueda. Y de a 4, vamos a tardar como 10 periodos. Bueno, aunque sea Dante, sacar a los panelistas una y 2 o 3 más como para tener algunas fotos, después las componemos. Hacemos esto, por lo menos la de los panelistas, ¿sí? Dale, entonces, Bien, ahí claro, Natalia, vos apagá el micrófono y que prenda micrófono y cámara Gustavo, si es que no la tiene prendida, porque ahora solo me aparecen Arrate, vos sí. Virginia. Mi cámara está prendida, no sé si me ven ustedes. A ver, sí, por ahí me lo bajo. A ver, si la saco a Natalia de presentadora, debería... Uy, se va a enojar después. Y habría que hacer 2, por lo menos. A ver, y Virginia, vos podés hablar, a ver si con eso... Sí, acá estoy. Y a Roberto también.